Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a este nuevo tutorial de Debir TV. Hoy presentamos San Juan, este juego que tenemos aquí de Andreas Seifert y que está pensado para jugadores a partir de 10 años de edad. Podéis jugar entre 2 y 4 personas y las partidas durarán más o menos 3/4 de hora, 1 hora. ¿Y a dónde nos dirigimos con San Juan? Pues nos dirigimos a Puerto Rico, a su capital. En la época del descubrimiento, en la época del Nuevo Mundo, deberéis construir edificios productivos y cosechar riquezas. Quien consiga más puntos de victoria al final de la partida será el ganador o ganadora. Así pues, quedaos con nosotros que os explico cómo se juega. Aquí tenemos los componentes de San Juan. Por una parte, el lápiz, muy importante. El bloc de puntuación que os ayudará a controlar las puntuaciones finales. Y en el centro de la mesa los 5 roles, los 5 personajes principales del juego, que son el constructor, el capataz, mercader, alcalde y buscador de oro. Y además la ficha de gobernador que la tiene el jugador inicial. Por otra parte tenéis estas fichas alargaditas que son las fichas de comercio que marcan el valor de venta, de compra-venta de las mercancías, llegaremos a ello. Y por último el mazo de cartas. Para empezar repartimos una añilería a cada uno de los jugadores, será vuestro primer edificio construido, lo ponéis delante y ya tendréis un edificio. Una cuestión importante en San Juan es que las cartas tienen 3 funciones. Pueden ser un edificio, como en el caso de la añilería, en el momento en que bajan y se quedan en nuestra área de juego, boca arriba. Pueden ser dinero, en el momento en que boca abajo las damos o las pasamos a descartes para pagar la construcción de un edificio. Y también pueden ser mercancías, en el momento en el que se colocan boca abajo sobre uno de los edificios construidos, pasan a hacer la función de mercancía. Veamos cómo funciona un turno de San Juan. Antes de empezar, tenemos ya nuestra añilería colocada y repartimos 4 cartas a cada jugador, 1, 2, 3 y 4, y esa es la mano inicial. Cuando todos los jugadores tienen su añilería y sus 4 cartas, es momento de empezar a jugar. Empieza el jugador inicial, que tiene la ficha de gobernador, y en ese momento elige uno de los personajes disponibles. Elige, por ejemplo, la ficha del constructor. En ese caso la pone delante y se ejecutan las acciones que van asociadas a esta ficha. Las fichas de personajes otorgan posibilidad de hacer acción a quien la escoge y además al resto de jugadores. A quien la tiene, además tiene un pequeño privilegio. Por ejemplo, lo explicaremos en detalle, pero sería cuestión de que el jugador coge el rol, ejerce su privilegio, los demás jugadores realizan la acción que les permite la carta de ese personaje y pasa al turno el jugador siguiente, que cogería otro de los roles disponibles en ese momento en la mesa. Igualmente haría su privilegio, los demás harían su acción, pasaríamos al siguiente y así hasta que todos los jugadores hubiesen terminado. Ese sería el funcionamiento de una ronda básica de San Juan. Vamos a ver en detalle cuáles son las acciones que nos permite hacer cada uno de los personajes. Por una parte tenemos el constructor, lo hemos cogido como ejemplo. Tenemos la ficha de gobernador apartada. El constructor permite construir edificios, como os podéis imaginar. La persona que coge, que es el dueño de esta carta de constructor, tiene el privilegio de que puede construir a precio reducido. Necesita pagar una carta menos. En ese momento, de entre las cartas de la mano, para construir, podríamos elegir, por ejemplo, de estas cartas que tengo aquí. Tendríamos esta carta, por ejemplo, de molino de azúcar, el secadero de tabaco, tostadero de café, fundición de plata. ¿Cuál es el precio de las cartas? Pues el número que viene marcado en la parte superior. Pongamos por caso, queremos construir nuestro molino de azúcar. Sería simplemente bajar la carta, molino de azúcar, precio 2, pues de las cartas de la mano, boca abajo pasaríamos 2 cartas al mazo de descartes, que lo crearíamos aquí al lado derecho. Si fuésemos el dueño de la carta de constructor, con una carta tendríamos suficiente.
En el momento en que el dueño de este rol, de este personaje, el constructor, ha ejercido su privilegio, los demás jugadores podrían construir, ya que se lo permite el personaje, hasta que todos hubiesen construido y podríamos pasar al siguiente jugador, al siguiente personaje. El capataz, este personaje, ¿qué nos permite hacer? El capataz nos permite producir mercancías. Hay una cuestión en el juego de San Juan, que es que todas las cartas de edificio muestran un tipo de edificio distinto. Y existen los llamados edificios de producción. ¿Cuáles son los edificios de producción? Pues justo los que teníamos en la mano, que son este tipo de edificios relacionados pues, con el tabaco, la plata, el café, el azúcar. En cualquier caso, a modo de resumen muy fácil, son todos los edificios que no son de color violeta. Los edificios violetas funcionan aparte. Edificios violetas solo podéis construir uno de cada tipo, mientras que del resto de edificios, de los edificios de producción, podríais construir los que quisierais del mismo tipo. Podríais hacer varias añilerías, varios secaderos de tabaco, no habría ningún problema, siempre que tengáis en cuenta que los edificios violetas solo podéis construir uno de cada tipo. Bien, hablábamos del capataz. El capataz permite producir mercancía. ¿Cómo se produce una mercancía? De las cartas que tenéis en la mano, podéis bajar una sobre un edificio de producción. Y en este caso ya habría producido una mercancía. En cada edificio solo podéis producir una carta, solo podéis producir una mercancía. ¿Cuál es el privilegio del dueño de la carta del capataz? Pues que puede producir una mercancía adicional, viene siempre explicado, así que no tendréis ninguna duda. Podéis producir dos mercancías en dos edificios diferentes. Las acciones en San Juan, tened en cuenta que siempre son voluntarias, es decir, siempre hablamos de que podéis producir una adicional, no es necesario, no es obligatorio, no hay problema. Siguiente rol que podemos comentar en San Juan, el rol del mercader. Si el capataz producía, el mercader lo que hace es que esas mercancías que hemos producido nos permite venderlas a cambio de cartas nuevas. Cada jugador puede vender una de las mercancías, mientras que si es el dueño de la carta del mercader, puedes vender una mercancía adicional. ¿Cómo vendemos mercancías? Muy sencillo. En el caso de, pongamos, tenemos nuestra mercancía producida sobre la añilería. Es el momento de jugar el mercader y podemos vender una mercancía. Pues simplemente debemos ver primero cuál es el valor que tiene esa mercancía. Hemos hablado antes de las fichas de comercio. El dueño de la carta del mercader levanta la primera de estas fichas y aquí nos marca el valor al cambio, cómo están las cartas de mercancía. Por ejemplo, el valor de las cartas de añil, de las cartas de azúcar, de las cartas de tabaco, de café y de plata. ¿Cuántas cartas nos otorgará entregar una de estas mercancías? En este caso es una mercancía producida en la añilería, por tanto es de color azul, nos otorgaría una carta del mazo. Cuando estuviese visible, queremos vender, simplemente cogemos esta mercancía, la situamos en los descartes y al precio de 1 cogemos nuestra carta nueva y la llevamos a la mano. Ese sería el funcionamiento. Una vez todos los jugadores han hecho sus ventas en la fase del mercader, esta ficha de comercio se va debajo del montoncito. Hay poquitas, si estáis un poco atentos incluso os podéis llegar a calcular el valor al que van a estar las mercancías en próximos turnos de mercader. Seguimos, el alcalde lo que puede hacer es robar cartas, toma cartas del mazo disponible y además puede elegir con cuál se va a quedar. Todos los jugadores pueden coger 2 cartas, mirarlas y elegir cuál de ellas le apetece más en ese momento incorporar a su mano. Si el jugador o jugadora es dueño del rol del alcalde, puede coger 5 cartas, las 2 que permite la acción general, más 3 adicionales y de esas 5 elegir con cuál se queda.
Y por último llegamos al rol del buscador de oro. Es una carta muy sencillita porque solo permite jugar a la persona que la ha cogido y el efecto es inmediato y muy fácil. El jugador, el buscador de oro, roba una carta, se la lleva a su mano y ya habríamos terminado la función del buscador. Ya hemos visto los roles de constructor, capataz, mercader, alcalde y buscador de oro. Veamos ahora, cuando ya todos han jugado, llegamos a la fase de gobernador, iniciamos una nueva ronda y quien tiene la ficha de gobernador, el jugador inicial, tiene que tener unas poquitas cosas en cuenta. ¿Qué cosas debéis tener en cuenta en la llamada fase del gobernador? Al inicio de la siguiente ronda, el jugador inicial de la que acabáis de terminar pasa la ficha de gobernador al jugador de su izquierda y en ese momento el gobernador debe seguir una serie de pasos. Son dos, muy simples. Recordar las capillas. ¿A qué nos referimos? Si hay algún jugador que en ese momento, durante el turno, ha construido una capilla, que es este edificio lila de aquí, que de valor 3, si alguien lo tiene construido, en ese momento el gobernador recordará que las personas que tengan una capilla en su área de juego pueden enterrar debajo una de sus cartas, es decir, desaparece de su mano. Cualquier carta se coloca debajo y estas cartas darán puntos de victoria al final de la partida. El segundo paso que debe recordar el gobernador es revisar el límite de cartas en la mano de todos los jugadores. Cada jugador puede tener 7 cartas en la mano, excepto el jugador que haya construido la torre. Si alguien tiene una torre construida, su límite de mano se amplía hasta 12 cartas. Es bastante, no está mal. Una vez todos los jugadores han revisado sus capillas y sus límites de mano, gracias al gobernador, empezaría una nueva ronda. El gobernador elegiría personaje y se irían ejecutando las acciones, ya sean los privilegios de quien elige el personaje como las del resto de jugadores. Una cosa a tener en cuenta a lo largo de la partida de San Juan es que los edificios que tengáis construidos, los que tengáis delante de vuestra área de jugador, pueden en ocasiones modificar las condiciones de cada fase, es decir, pueden hacer que tengáis diferentes opciones. Por ejemplo, en el caso de la herrería, si tuvierais una herrería construida, el propietario de esta carta, si tiene este edificio construido, pagará una carta menos cuando construye un edificio de producción, es decir, un edificio que no es violeta. Son cositas a tener en cuenta. Hay bastantes edificios distintos, pero no sufráis porque en el manual del juego tenéis explicado con detalle cuáles son las funciones y los efectos de cada uno de los edificios que forman parte de esta partida. ¿Cuándo llegamos al final de una partida de San Juan? Pues muy sencillo. Cuando después de una fase del constructor, alguien ha llegado a construir 12 edificios. En ese momento se para todo, paremos máquinas, que hemos llegado al momento de la puntuación final. San Juan se gana a base de puntos de victoria y en este momento es muy útil la hoja de puntuación y el lápiz, por supuesto. Gracias a esta hoja de puntuación podréis repasar todas las partes, todos los factores que os van a dar puntos para saber y descubrir quién es el ganador. Así pues, empezaréis por valorar los edificios que tenéis construidos. Cada edificio debajo lleva escrito su valor en puntos de victoria. Por ejemplo, la herrería, por tenerla construida, tendríamos 1 punto. La torre 2, la capilla 2, la añilería 1. En este caso haríais cada uno vuestra suma y anotaríais la puntuación de edificios. Seguidamente sería el momento de evaluar las capillas. Las capillas, a lo largo de la partida, en la fase del gobernador, habéis ido enterrando cartas, una por cada turno. Pues bien, sería cuestión de contar cuántas habéis llegado a acumular y por cada carta enterrada debajo de la capilla sumaríais 1 punto de victoria más. La tercera fase de la puntuación final son los edificios especiales, edificios de valor 6 y de color violeta. Son 3, los tenemos por aquí.
que puntúan de una forma un poquito distinta. Por una parte tenemos la carta de cofradía. El jugador que tenga construida la cofradía ganará 2 puntos de victoria adicionales por cada edificio construido de producción, es decir, que no sea lila. Esto es una especie de plus que podéis tener. Por otra parte, el ayuntamiento se parece bastante a la cofradía, pero otorga 1 punto de victoria adicional por cada edificio violeta, es decir, los que no son de producción también generan un beneficio. Y por último, el arco de triunfo, que es una carta también de valor 6, de este tipo de cartas especiales, y que otorga puntos variables. El arco de triunfo va relacionado con los monumentos. Así pues, si habéis construido 1, 2 o 3 monumentos, que son cartas, por ejemplo, como esta de la estatua, que marca ya monumento, si tenéis un monumento conseguiréis 4 puntos de victoria, si tenéis 2 conseguiréis 6 y si tenéis 3 monumentos conseguiréis 8 puntos de victoria. Este repaso de edificios especiales es la penúltima fase, digamos, de la puntuación final. ¿Y por qué digo penúltima? Pues porque nos queda una. En ese momento habréis sumado los edificios, las cartas enterradas debajo de la capilla y estos edificios especiales, y de ese total de puntos, si alguien ha construido el palacio, recibirá un pequeño bonus. Por cada 4 puntos de victoria conseguiréis 1 punto extra. Por tanto, aquí en la hojita de puntuación marca que el palacio es un bonus que significa el subtotal, es decir, lo que habéis sumado hasta ahora dividido entre 4. Por tanto, 4 puntos, o sea, cada 4 puntos 1 punto adicional. En ese momento en el que ya habéis evaluado los edificios, las capillas, los edificios especiales y si alguien tiene el palacio, ya tendréis el total de puntos de victoria y podréis ver quién ha sido el ganador o ganadora de esta partida de San Juan. Ya veis, un juego de construcción basado en ser el más hábil en elegir el personaje y en aprovechar las elecciones de los demás a la hora de construir, comprar, vender y mercadear con esta serie de recursos que os otorga este juego de la capital de Puerto Rico. Espero que paséis un muy buen rato jugando a San Juan y nos vemos en el próximo tutorial de D&D.